Radio Católica. Radio Católica. Unidos por Cristo y María. Unidos por Cristo y María. A reinar. También la idea de un Mesías político, ya que había un grupo de revolucionarios que se llamaban los celotas y que se dedicaban a atacar a las tropas romanas y hacer acopio de armas, y estaban esperando un guía que dijera: tomen las armas y vamos a pelear contra los romanos. Entonces era el tipo de rey que esperaban. De hecho, hubo uno de esos revolucionarios que fue llamado por Jesús a ser parte de sus apóstoles, Simón el Celota o el Simón el Cananeo. Pero en esta ocasión, ya sabiendo que sus días están cerca, él no rechaza el ser honrado como rey y entra montado en un burrito, y la gente tira sus capas para que pase Jesús y avientan flores, y entonces todo el mundo grita: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en el cielo, bendito el Hijo de David. Se cumple la profecía, es el descendiente de David el que viene a reinar. Al entrar a Jerusalén, la gente se pregunta: ¿qué es esto, no? ¿Quién es él? Todos dicen: es Jesús, el profeta de Nazaret. Bueno, ante esto se torna con el Evangelio en lo que va a ser este tono de la Semana Santa. Jesucristo va a morir por nosotros, pagar con su precio de sangre para darnos vida eterna. Fíjate que está el cuento precisamente de un burrito que va con su mamá y que dice: mamá, deberías de estar orgullosa de tu hijo, deberías de ver cómo me tratan. Al entrar a la ciudad todo mundo me victoriaba, me aplaudía, tiraban sus capas para que yo pasara, cortaban ramos de olivo y demás. ¿Sí? Sí, deberías de sentirte orgullosa de tu hijo. A ver, mijito, ve otra vez al pueblo, a la ciudad. Regresó llorando y dice: no, mamá, no es lo mismo. Me pateaban, me empujaban, me jalaban, me insultaban. Ya ves, hijo, si no llevas a Cristo contigo, no eres más que un burro. Fíjate que en el 2020, cuando estábamos en cuarentena y que no podíamos salir de la casa y que tuvimos que reinventarnos, y tuve que hacer las celebraciones de Semana Santa solo, con la iglesia vacía, pero la gente necesitaba esa presencia de Dios. Entonces el domingo de Ramos les pedí que pusieran ramos de flores o de plantas en las puertas de su casa. Y el Jueves Santo decidí salir con el Santísimo Sacramento por las calles, y lo mismo lo hice el Domingo de Resurrección. Me monté a mi jeep, le quité el toldo, y yo iba parado en el jeep, en mi asiento, y llevando el Santísimo Sacramento por las calles. Me impresionó tanto cómo la gente tan hambrienta de Dios salía corriendo, aventaba flores al paso del jeep. La gente se arrodillaba, tocaban campanas, tambores, se arrodillaban al paso y me pedían la bendición. Y no conforme con eso, se iban al otro lado de la calle sabiendo dónde iba a pasar con el jeep, y la gente volvía a salir y arrodillándose y alabando a Jesucristo, Eucaristía. Y después, atrás de mí, tenía una procesión de automóviles que me acompañaron hasta la iglesia, y ahí bajándome les di la bendición a cada uno con el Santísimo. Fue algo muy impresionante, y me sentí precisamente el burrito que lleva al Señor. Y qué emocionante que ese burrito, o a lo mejor fueron varios, uno llevó a María de Nazaret a Ain Karina, a Judea, para ver a su prima Isabel y servirle allí. Fue un burrito el que llevó a María Santísima a Belén,
para que Jesús naciera y con su vaho lo calentó. Fue un burrito el que lo llevó a la Sagrada Familia hacia Egipto para que Herodes no matara al niño. Fue un burrito en el que entró Jesús a la ciudad santa, cumpliéndose la profecía de Isaías 500 años antes de Cristo. Dile a la hija de Sión, ve a tu Señor entrar a la gran ciudad montado en un burrito, hijo de una bestia de carga. Y eso es lo que se cumple. Los sacerdotes y los fariseos, muy suspicaces, pensaron, este es un vival que conoce las Sagradas Escrituras, se está dando el honor de ser el Mesías. O sea, no hay más ciego que el que no quiere ver y no hay más sordo que el que no quiere oír. Bueno, pues estamos entrando en este ambiente de la Semana Santa y en estos días Jesucristo iba a Jerusalén todos los días y predicaba en el templo y por la noche regresaba a Betania, que no queda más de 2 millas de Jerusalén. Allí iba a la casa de sus amigos, de Lázaro, Marta y María. Y precisamente era Lázaro ya resucitado, participaba con él y le prepararon la cena y él quería ser arropado con esa amistad de sus amigos muy queridos. María corre y trae una libra de perfume. Trae una libra de perfume. No sé si sería perfume líquido o sería pomada perfumada, veto a saber, pero el hecho es de que es un perfume de nardo, muy caro. Y ella se lo arroja a los pies a Jesús, o sea, lo unge y con su cabellera lo seca. La casa se llena de ese aroma. Cuando estuve en Israel, fui a una fábrica de perfumes y ahí venden el perfume de María, de nardo, muy caro. Compré un poco de esencia de ese perfume, se lo di a una amiga que trabajaba en una compañía de perfumes y entonces usó la esencia para hacer varios perfumes, pero muy ricos. Y cuando Jesús es ungido, Judas le dice, ¿por qué no se vendió ese perfume en 300 denarios? El denario es el salario de un día de trabajo. Vamos a traducirlo a la situación actual. El sueldo mínimo aquí son $15 la hora, por 8 horas son $120, por 300 son $36,000. O sea que ese perfume costaba $36,000. Date cuenta. O sea, es lo más rico que ella tiene y vale más que las 30 monedas, quizá, que Judas recibió por traicionar a Cristo. $36,000. Ella es lo más rico que tiene y se lo da al Señor. Fíjate qué hermoso. Y nosotros nos cuesta trabajo sacar la billetera y dar un billete de $1. Ay, cómo dolió. Pero eso sí, somos muy generosos con los amigos. Decimos, no importa, yo invito las chelas y somos muy generosos para dar propinas y demás, pero en la iglesia, a Dios, que nos ha dado tanto, no le sabemos dar. Nos cuestionamos, no sabemos dar a quien lo necesita, a quien realmente está en necesidad. Y no me refiero a los limosneros, sino a gente que tú conoces y que necesita y que puedes ayudarle. A lo mejor no tiene para pagarte, pero es por eso, porque necesita más ayuda. Así que aprendamos a ser generosos como María y no seamos tan criticones como Judas. Cuando Judas le reprocha a Jesús, Jesús le dice, no jodas, no Judas, pobres los tendrán siempre con ustedes, pero no siempre voy a estar con ustedes. María se ha adelantado a ungirme para mi sepultura. Realmente es el dar y no el criticar, no el ser avariciosos.
Bueno, pues esta es la lección del día del Evangelio del día de hoy. Y hoy estamos celebrando a San Ricardo. Fíjate que muy interesante San Ricardo. Nació en el año, sí nació, 1191 en Inglaterra. Y él estudió en las mejores universidades de Europa y llegó a ordenarse en el año 1242. Y entonces fue nombrado obispo, pero Enrique III de Inglaterra quería seguir gobernando en la iglesia como gobernaba en su reino y por lo tanto lo persiguió. Y entonces San Ricardo tuvo que convertirse en obispo errante y misionero y andar de lugar en lugar predicando la buena nueva. Y muchas veces se confrontó ante el rey y le demandó sus injusticias. Y finalmente, bajo amenaza de ser excomulgado, Enrique III no le quedó otra más que reconocer a San Ricardo como obispo. Y finalmente, él murió en el año 1250 y tantos. Así que es el santo de hoy. Otra vez, es un obispo como el obispo Rolando Álvarez de Nicaragua, que por predicar y por cuestionar o confrontar las injusticias que está haciendo el gobierno de Daniel Ortega y su esposa, porque parece que su esposa es peor que Daniel Ortega y que realmente ella es la que manda y Daniel Ortega, supermandilón, pues está en esa situación. Pero fíjate que una de las tradiciones que tenemos en toda América, gracias a la herencia española, es las procesiones, las celebraciones en la Semana Santa, que se hacen externas. No, pues Daniel Ortega las prohibió. También tienen a San Dominguito, la fiesta de San Dominguín en Nicaragua. Y a mí me tocó ver precisamente esa fiesta de San Dominguín, le llaman así, porque es una imagen pequeñita de Santo Domingo, pero la ponen en unas andas y para que se vea le ponen así como custodia o una corona grande para enfocar a la figurita pequeña de San Dominguín. Y entonces la gente sale, a mí me impresionó mucho cómo la gente sale y además me ha tocado la celebración de la Inmaculada Concepción de los nicaragüenses. ¿Quién causa tanta alegría? La Concepción de María. Qué hermoso, ¿eh? Y todo eso está amenazándolo y está atacando Daniel Ortega. Entonces el obispo Rolando Álvarez ha querido ser fiel a su pueblo y dice, no, no tienes por qué correrme, yo no tengo por qué salir de mi pueblo, de mi gente y dejarlo solo. Bueno, pues vas a estar aquí, pero en la cárcel. Pues no le aunque, pero yo no salgo de Nicaragua. O sea, realmente el valor de este santo obispo. Así que pidamos a Dios para que no solamente Daniel Ortega, sino los amiguitos de Cuba, Venezuela y ya sabemos quién, o sea, que cambien su actitud y que empiecen a gobernar en favor de la gente. El Papa Francisco dice, estos gobiernos populistas piensan por el pueblo, pero no dejan pensar al pueblo. Entonces, él advierte de los peligros de esas tiranías, recordando las del siglo pasado y las de ahora, que entran por la democracia y después se radica la democracia y se vuelven un gobierno totalitario. Así que estamos en un gran peligro y pidamos a Dios. Yo siempre le pido a la Virgen de Guadalupe, yo tengo fe de que no nos vas a abandonar, porque hemos estado en situaciones más difíciles, en una persecución abierta en contra de la Iglesia por Plutarco Elías Calles, por Cárdenas y por Obregón y demás, pero hemos salido adelante, gracias a la Virgen de Guadalupe, aunque ha costado sangre y México está regado con sangre de mártires. Así que saldremos adelante, Dios mediante. ¿Ok? Muy bien, mi querida amiga, cuéntame.
Pues bueno, ahora tenemos entre chistes, tenemos también preguntas y también nuestros radiovidentes en Facebook también están haciendo sus comentarios. Así que vamos a comenzar con la primera. ¿Es malo cremar a una persona o es mejor enterrarla? Nos comenta una radioescucha. Bueno, yo todos los días me pongo crema, porque si no se me parten las manos. No, pero no, cremar es, cuando ya una persona, se va de este mundo y la cremación, padre, hablando de la cremación, ¿Y no le de la ponen crema crema? de las ¿Le manos. falta la piel o qué no? No. Mira, de hecho, no hace otra cosa sino el adelantar lo que es el proceso natural. Somos polvo y al polvo regresamos. La mayoría de nosotros, pues, quedamos hechos polvo y nada más que del esqueleto. Ah, durante un tiempo hubo una doctrina nihilista que negaba la existencia de la vida eterna. Y entonces, como una forma de ataque a la iglesia y de rebeldía, decían, como no creo en la eternidad ni en la resurrección, por eso que me incineren. Era una forma de ofensa o de ataque a la iglesia. Durante ese tiempo se prohibió la cremación, pero realmente no hay el por qué no, y la iglesia lo acepta. Antiguamente, muy románticamente, decían, yo quiero que mis cenizas las tiren desde el aire sobre los estados de fulano, sutano y mengano, ¿no? Y así pasó con un compañero de Viva la Gente, Carson Cooper, que murió recién salido de Viva la Gente, murió de un cáncer, y se aspergieron sus cenizas sobre 3 estados donde él había estado, donde él había vivido. A mí me tocó todavía el hecho de unos amigos muy queridos, la mamá de esta amiga murió y se cremó, y fuimos en un barco, en un yate, a mar adentro ahí, saliendo de Long Beach, y hice un rito y esparcimos las cenizas, todavía se permitía. A partir del Papa Francisco, se dice que si se van eh, a echar las cenizas al mar, debe de ser dentro de la misma urna, no esparcidas. Que no se permite esparcir las cenizas, que deben de ser contenidas dentro de la urna y depositadas en un lugar de honor, ya sea sepultados o depositados en una cripta o puestos en un lugar de honor y de respeto. O sea, no se pueden repartir en pedacitos o polvitos en relicarios, no se permite. Ujú. Okey, muchas gracias, padre. También otra persona nos llamó y dice: "¿Toda la semana no se come carne o solo desde el jueves?". Pues depende de qué tanta lana tengas, qué tan barata sea la carne. Mira, solamente el viernes, únicamente el viernes es de vigilia y de abstinencia, o sea, ayuno y abstinencia. Hay 2 días para ayunar, que son el miércoles de ceniza y el viernes santo, únicamente. Antiguamente también en la Navidad, antiguamente había otros días de ayuno, no, se han reducido solamente a 2 días, miércoles de ceniza y viernes santo. La abstinencia de carne es durante los viernes de la cuaresma. eh, y no nos cuesta trabajo, en lugar de pedir una Big Mac, pides un filet o fish, en lugar de pedir una pizza de pepperoni, pides una pizza de queso, no hay problema. Recordamos que esa se puso en una bula en la Edad Media, cuando solamente los señores hacendados y los de la nobleza tenían acceso a la carne, la gente pobre no. Entonces el Papa pidió a todos aquellos nobles y señores feudales que todos los viernes del año, en honor al sacrificio de Cristo, esa carne que se iban a comer se la dieran a la gente más pobre a la gente más necesitada, como un signo de caridad. Y eso nos recuerda precisamente que debemos de estar siempre atentos a ejercer la caridad y la misericordia con los más necesitados. ¿Ok? Entonces, no te preocupes, puedes comer todas las tortas
carnitas y todos los tacos, todo lo que quieras, pero el Viernes Santo busca ayunar y abstenerse de carne. ¿Ok? Gracias, padre. También nos preguntaron, ¿es aceptado por la Iglesia Católica el donar órganos? Entonar. El donar, ser donador de órganos. Perdóname. Entonar órganos. Hay que entonarlo, ¿no? El donar órganos. Pues en la iglesia necesitamos un órgano, si nos pueden, porque tenemos un piano, pero necesitamos un órgano. Si nos lo quieren donar, a todo dar. No, padre, nuestros órganos de nuestro cuerpo, decía la persona porque dice que ella para ponerle en su licencia si es donadora o no donadora de órganos. Sí, no es solamente permitido, es recomendado. La iglesia nos pide que nosotros donemos. Hay un órgano que se reproduce, que se recupera, que es la sangre, y la sangre salva vidas. Entonces, necesitamos donar sangre, ser donadores. Necesitamos también, yo tengo dispuesto donar todo mi cuerpo si es que algo sirve. Mis pulmones están garantizados, porque después de tantos años de ser fumador, ahorita estoy fumando Marlboro porque no puedo ir a Nevada, es donde fumo Salem, pero después de tantos años siguen funcionando, qué mayor garantía. Así que ser donadores, eso es importante, porque ya no los vas a necesitar tus órganos, en cambio alguien sí puede tener calidad de vida. Así que seamos donadores de órganos. Hay unos órganos que podemos donar aún en vida, como son el riñón. Tenemos dos y podemos vivir con calidad de vida con riñón. Sin embargo, a alguien le puede beneficiar. También parece que el hígado, parte del hígado se puede donar. Hay partes del cuerpo que pueden ser donados mientras vivimos. Pero la médula, por ejemplo, la médula que puede combatir la leucemia y nosotros no nos va a afectar en nada. Entonces seamos donadores aún en vida y nuestra donación puede cambiar y dar calidad de vida a quien lo necesita. Así que recomendado. Ok, muchas gracias, padre. También otra pregunta nos dijeron, ¿qué es y cuándo se realiza el triduo pascual? Triduo, o sea, 3 días. Se conoce así los días de la Pasión de Cristo, empezando por el Jueves Santo, el Viernes y el Sábado Santo. Sábado Santo no es Sábado de Gloria. O sea, a partir de que Jesús celebra la cena con sus discípulos y les lava los pies, instituye la Eucaristía, instituye el mandamiento del amor y ordena sacerdotes a los apóstoles. O sea, es el día del sacerdote. Después de cenar, sale a Getsemaní y allí es arrestado. Por lo tanto, en la misa en la que recordamos esos signos, al terminar la misa, se lleva el Santísimo Sacramento a una capilla aparte donde está un monumento y se expone durante todo el resto de la noche hasta la medianoche. Y se invita a que acompañemos a Cristo en su agonía. El viernes hay varias devociones. Una de ellas es el Via Crucis, luego las 7 palabras, la procesión del silencio, el pésame a la Virgen. Son tradiciones y devociones muy bonitas, pero no son obligatorias. La misa, no hay misa. La celebración principal en ese día es la adoración de la Santa Cruz y la pasión de nuestro Señor Jesucristo, que se da a las 3 de la tarde. En ella el sacerdote y los ministros entran revestidos de rojo, el altar está vacío, sin mantel, sin velas. El sacerdote se postra en el suelo en oración y luego ya comienza lo que es la liturgia de la palabra. Se lee la pasión a 3 voces como se hizo el Domingo de Ramos y posteriormente de eso se presenta, se hace la oración de los fieles, se pide por
las necesidades del mundo, por el Papa, por los que no creen en Dios, por los gobiernos, etcétera, ¿no? Y posteriormente de eso se presenta la cruz en 3 ocasiones. Mirad el árbol de la cruz donde estuvo prendida nuestra salvación, venid y adoremos. Y luego la gente pasa a adorar la cruz y mientras se hacen los improperios, que son propiamente los reproches que Cristo nos hace. Oye, yo me porté bien contigo y mira qué gandalla te portaste conmigo, ¿no? Después se da la Sagrada Comunión, ya que el tabernáculo está vacío, se ha reservado el cuerpo de Cristo que se consagró el día anterior, se reserva en una capilla aparte. Se da la comunión y se termina la celebración. Este es el Viernes Santo. Sábado Santo, no es sábado de gloria. Antiguamente se llamaba así porque la gente ayunaba desde el día anterior y se trataba de hacer lo más pronto la celebración de la Pascua para que la gente aguantara el hambre, porque acordémonos que no se podía comer nada desde el día anterior para poder comulgar, por eso las misas eran a las 5 de la mañana. Entonces, por eso se consideraba como sábado de gloria. No, se llama sábado santo y la celebración más importante de todas es ya después de que se metió el sol, la vigilia pascual, que es la celebración más importante de todo el año. Eso se hace el sábado santo por la noche. ¿Ok? Bueno, celebrando la resurrección de Cristo. ¿Qué más? Bueno, pues por aquí tenemos la última de las preguntas que nos llamaron. Tenemos ahorita algunas que nos han compartido también nuestros amigos que nos están viendo a través de Facebook. Pero la última dice, hay una persona que la están invitando a participar en un rosario de liberación y ataduras a través de alguna aplicación. Ella dice que si es correcto participar ella en este tipo de rosarios. No sé, no sé realmente. Es decir, yo creo que es meritorio el Santo Rosario, pero de repente se inventa cada devoción que sinceramente yo no la respaldo ni la recomiendo, pero esto es criterio de cada persona. Liberar ataduras. El Papa Francisco es devoto de una advocación de la Virgen, parece que esto es una tradición argentina, de la Virgen de los Nudos, que tiene varios nudos y que ella se dedica a desatarlos, o sea, representando los problemas de nuestra vida y cómo a través de María ella desata esos problemas en nuestra vida, nos libera de esas ataduras. Es algo hermoso esa advocación. Entonces, yo creo que la oración debe de ser con fe, una fe confiada en saber que en la actitud de hágase tu voluntad. Ahorita justamente antes del programa estaba escuchando la canción de Paul McCartney de Let It Be, que es muy diferente a la traducción que le dieron en México. Oh, déjalo ser, no te metas, oh, whatever, échale, déjalo ser, o sea, vale sorbete, no, va en un contexto muy diferente, porque en aquel entonces Paul McCartney estaba muy deprimido, John Lennon estaba con Yoko Ono y Ringo Starr estaba haciendo El Cavernícola, muy buena película, por cierto, muy divertida en Hollywood, y George Harrison estaba en la India buscando el Nirvana. Entonces su mamá de Paul McCartney acababa de fallecer hacía poco tiempo, y él estaba muy triste. Y en sueños su mamá le dice, pues sigue el consejo de la Virgen María. La Virgen María, y que ante el ángel dice, let it be according to your word. Hágase de acuerdo a tu palabra. Pero ese let it be es algo muy importante. Es el let it be light. Fiat lucem. Hágase, hágase. Como María dice, hágase en mí según tu palabra. Es ese hágase tu voluntad. Fiat voluntas tuas,
sicut in cielo et in terra. Hágase, Señor, tu voluntad, aquí en la tierra como en el cielo. O sea, ese hágase, que se haga la voluntad de Dios. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Entonces, ese let it be tiene toda esa conmoción de, Señor, hágase tu voluntad. Es la lección que Cristo nos da. Él pasar por lo que tenía que pasar, como que no le gustaba la idea. Y clama a su Padre y dice, Padre, si es posible, aparta de mí este cáliz. Que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Qué malo es Dios. Su voluntad es que Cristo muera. No, no, no es por voluntad de Dios que Cristo murió. Es porque nosotros, pudiendo liberarlo, gritamos, crucifícale. ¿Sí? Entonces la voluntad del Padre es no intervenir en la historia, sino que se haga nuestra voluntad, porque Dios nos hizo a su imagen y semejanza, nos dio libre albedrío. Le replicamos a Dios y decimos, Señor, ¿por qué hay tantos sicarios, secuestradores, malvados, invasores, malos gobiernos y demás? ¿Por qué no haces algo? ¿Y qué voy a hacer? ¿Manejarte como un títere? Sería interrumpir con nuestra libertad. Dios no está de acuerdo con lo que hacemos, pero respeta nuestra voluntad. Entonces, el ponerse en las manos de Dios es decir, hágase, Señor, tu voluntad. Es la voluntad de Dios, a saber lo que es bueno, lo que es santo, lo que es perfecto. El hacer la voluntad de Dios es hacer lo que es bueno, lo que es grato, lo que es perfecto. Esa es la voluntad de Dios. El rezar un rosario o ponerse en oraciones es decir, Señor, tú sabes lo que necesito. Yo quiero hacer tu voluntad. Hazme un instrumento de tu paz, pero que no se haga mi voluntad, sino tu voluntad. Dame fortaleza para aceptar tu voluntad. Fíjate qué diferente a decir, rezas este rosario, haces esto y Dios me cae que se vuelve tu esclavo y te hace lo que tú quieras, hasta te hace los mandados. ¿Qué caray? Te limpia la casa y te lava los trastes. Oye, Dios no es tu esclavo. Es decir, hazme un instrumento de tu paz, Señor. Hazme ser útil. Permíteme ser el burrito que te lleve. No quiero montarme en ti y que tú cargues con mis pesos, con mi peso y con mis culpas y demás. Es, Señor, aquí estoy para hacer tu voluntad. Fíjate qué bonito y qué diferente. Sí, confiamos en Dios, rezamos el rosario pidiendo, Señor, tengo muchos problemas, ayúdame a liberarme de ellos. Confío en ti, Señor, pero no es ordenarle ni es hacer magia, es ponerse en las manos de Dios. Así que no te sé decir, si tú quieres rezar el rosario, no necesitas hacerlo a través de internet. Toma tu rosario, yo traigo aquí el mío, ponte a rezar, reza con fe, reza con confianza. Toda oración es liberadora, no necesitas magia. ¿Sí? Muchísimas gracias. Pues ya escuchó nuestro radio escucha que nos hacía esta pregunta. Y a ver, padre, le tenemos una pregunta también. ¿Cuál es la montaña más limpia? La montaña más limpia. La de la Olimpiada, No, no anda muy cerca. ¿no? El Porque, volcán, porque, e- porque echa ceniza y después lava. mira qué bonito. ¿Cómo ve, padre? Óigame, Es, me pescó en curva, óigame, qué bonito. sí. Ajá. Bueno, vamos a continuar así con las preguntas que tenemos en Facebook. Y Gloria Rico de Lemus le dice, buenos días, padre. Dios lo cuide y Buenos lo días, bendiga. Gloria. Y gracias por compartir sus enseñanzas y sabiduría. Y también le dice, en la serie Los Elegidos, que es una serie cristiana, ahí pasan a la suegra de Pedro y a su esposa. ¿Usted sabe en qué parte de la Biblia se habla de ellas? Sí, claro. Está cuando Jesús llega a casa de Pedro y su suegra estaba enferma y Jesús la curó de la fiebre e inmediatamente ella se paró y se puso a servir. Ujú. Bueno, pues señora Gloria, ahí está la respuesta a su pregunta. Me imagino que está en el Evangelio según San Lucas. Y si no, pues lo buscamos ahorita o, bueno, créeme en mi palabra, ¿ok?
Okay. Pero ahí está Bueno, mencionado. Es más, Pedro tuvo una hija, se llamó Petronila. Entonces, a ella le confió, bueno, el Santo Grial, el cáliz en que bebió Jesús, era un vaso de alabastro de Egipto, un vasito, así, eh, común y corriente, pero digo, no, ni común ni corriente, porque era fino. El alabastro es como una piedra muy transparente, pero es muy fino, eran de Egipto. Y el lugar donde fue la última cena era una sala de banquetes del papá de Marcos. Marcos no era apóstol, sino que era sala de banquetes, sala de fiestas. Y allí es donde Jesús pide tener la cena. Y seguramente después de la cena, pues Marcos tuvo que ponerse a recoger todo y recogió, porque él era discípulo de Jesús, o sea, no apóstol, pero discípulo, guardó de una manera especial el vaso de alabastro donde Jesús bebió. Y eso se lo dio a Pedro y Pedro se lo dio a su hija. Su hija se le entregó al sucesor de Pedro, Lino, y luego Lino a Clemente, Clemente a Sixto, Sixto a Cornelio, Cornelio a Cipriano, Cipriano a Lorenzo, Lorenzo a Crisógono, luego Juan, Pablo, Cosme, Damián, etcétera, ¿no? O sea, se pasó de papa en papa. Posteriormente se dio en custodia a un monasterio en España y mientras Indiana Jones andaba buscando en Petra y demás, finalmente el Santo Grial, el Cáliz de Cristo, que es una copa de alabastro, se entregó y está en Valencia, en la Catedral de Valencia, y para no tocarlo, está puesto con unas agarraderas de plata, y está con una base de plata. Entonces, el Papa Benedicto XVI, cuando fue a Valencia, celebró en el Cáliz de Cristo. Pero muchas eso como gracias. puntada de que San Pedro tuvo una hija, Petronila. Ok. Bueno, también Ramón Pérez nos dice, buenos días, padre Jorge. ¿Es correcto decir Inmaculado Corazón de María, sé la salvación del alma mía? No, se llama jaculatoria y es una invocación, y es bonito. Sí, o sea, María, la nacida sin pecado, y tiene compasión de nosotros. Es como ella se presenta, como la madre comprensiva, y que está dispuesta a escuchar las necesidades de sus hijos, y siempre atenta a las necesidades de todos. Ok, bueno, pues ahí está la respuesta, hermano Ramón. Y también Lorena Valencia le pregunta, le dice, buenas tardes, padre, y bendiciones. ¿Qué piensa del milagro de la Eucaristía que están investigando en Connecticut? No sé, pero San Agustín decía, no dudo que haya hostias sangrantes, pero seguramente no en la de Cristo, porque significaría que Cristo sigue padeciendo y él ya padeció una vez por todas. Sin embargo, o sea, hay muchos milagros eucarísticos y de eso podríamos platicar mañana, pero porque ya se nos pasó el tiempo. ¿Y cuántas últimas preguntas quedan? ¿Ya son todas? Fueron todas, esta fue la última pregunta, padre. Bueno, pues ánimo pues, que Dios Todopoderoso les colme de gracia y bendición y que siempre estemos dispuestos a dar como María de Betania lo mejor de nosotros para Jesús y que Dios les acompañe y les bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Muchísimas gracias, Dios mediante, nos estaremos oyendo mañana. Radio Católica, Radio Católica. Unidos por Cristo y María. Unidos por Cristo y María.